básicamente la hipófisis comienza a evolucionar y está presente en muchos de los seres vivos. Lo que nosotros tenemos es adenohipófisis y neurohipófisis. Es cierto que hay una parte intermedia que no está muy evolucionada, por no decir casi nada, aunque algunos estudios refieren de que en esa parte, que es un 2%, al parecer, genera cierta secreción de propio melanocortina que nos ayuda también como estimulante para los melanocitos, ¿ya? Pero básicamente tenemos adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Cuál de las dos se considera verdadera glándula? Adeno. La adeno. ¿Y la neurohipófisis qué haría? Segrega. ¿Y dónde se producen esas hormonas? O sí, hormonas liberadoras. En el hipotálamo, en el supraquiasmático. Muy bien. Entonces, por lo general mide 1 centímetro y siempre tendría que estar ubicada en la silla turca en el cuerpo del esfenoides y está conectado por un tallo hipoficial, ¿no? Ahora, ¿por qué le llaman silla turca? Para que algunas veces lo asociamos mejor es porque, bueno, todo médico siempre asocia la realidad en la que vivía y haciendo estudios anatómicos al parecer teníamos para esa persona una similitud, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar de que siempre va a estar en el hueso esfenoides. Eso es lo que nos compromete como médicos generales, ¿ya? Y también saberlo buscar en la resonancia, porque no va a ser poco común encontrar adenomas hipoficiales, ¿ya? Sobre todo, inclusive en las necropsias, inclusive se ven que hay muchos adenomas hipoficiales que no son funcionantes. Vamos a ver que hay divididos entre microadenomas, macroadenomas, y principalmente cuando se encuentran no han generado ni una sintomatología, pueden haber fallecido por un accidente de tránsito, por una neoplasia muy diferente a haber hecho un adenoma, ¿ok? Entonces, cuando hacemos un corte sagital, nosotros vemos que aquí está la silla turca, el hueso del esfenoides, y el que descansa aquí, la adenohipófisis, y por detrás la neurohipófisis, ¿ok? Y aquí sería justo en el medio, que sería la parte intermedia, ¿no? Y ahora dentro de la adenohipófisis hay dos partes. ¿Cuáles son? Intermedia y No, la intermedia no. Es la tuberalis y la distalis. Ya, aquí está, ¿no? La parte que ustedes ven más basófila sería la adenohipófisis. Esta es la parte intermedia que les digo de que en algunos estudios se observa de que hay cierta secreción de propio melanocortina, que también lo tiene la parte de la adenohipófisis, que es tan poquita que no le toman significancia. Y la neurohipófisis, que básicamente ustedes lo ven bastante eosinófilo porque no hay glándulas aquí. Lo que hay simplemente son axones que bajan desde el tallo de... Pásenla. Caramba, qué urbano te veo bien. Que vienen los axones desde la parte del hipotálamo, ¿ya? Y que nos van a liberar oxitocina y vasopresina. Entonces, la verdadera glándula, ¿hasta cuánto es? Hasta un 80% de la adenohipófisis. ¿De dónde se origina? De la bolsa de Rathi. Y justamente me pareció válido, porque van a escuchar de eso, ya que es una neoplasia bastante común. El craniofaringioma justamente nace de una anomalía de la bolsa de Rathi, eso lo vamos a ver. Bueno, entonces esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia. Ahora, ¿por qué es importante reconocer el tipo de irrigación que tiene la adenohipófisis? Aún ahora, a pesar de que se han hecho bastantes ya mejoras en la atención materna, y justamente por ahí va el asunto. ¿Ustedes qué ven aquí? La irrigación, ¿por qué está dado más? ¿Por una sangre venosa, una sangre desoxigenada o una sangre arterial? Venosa, ¿no? Porque ustedes ven aquí azulito, ya. Pero acá también te está señalando, ¿no? De que tenemos un plexo primario y que tenemos un sistema de la vena porta en la cual está distribuido. Por eso es que la hipófisis, más que sangre oxigenada, recibe sangre desoxigenada. Igual va a recibir nutrientes, pero la cantidad de lecho capilar está un poquito lejos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una hemorragia muy severa, no estaría afectada rápidamente la hipófisis. ¿Y eso dónde se da? Se da en el síndrome de Sheehan. ¿Y por qué antes era bastante común? Porque antes no se le ponía a la madre
cuando había parto tóxico su suero para prevenir si había una hemorragia postparto, ¿no? Y se le ponía chorro, no se tenía a mano un banco de sangre en cada hospital, bueno, eso es lo que se quiere, al menos en un 2 para arriba. No se tenían los cuidados, ¿no?, de tener un prequirúrgico o un preoperatorio, o no necesariamente, si entraba a sala de parto se tenía que hacer pues, controles prenatales en los cuales no tenía la paciente preeclampsia, ¿no?, riesgo de eclampsia, riesgo de síndrome de Gel, riesgo de un sangrado. Y por eso es que antes, chicos, en la etapa de los 70s, 80s, había muchas mujeres que después del primer embarazo o de repente del segundo hacían síndrome de Sheehan. O sea, hacían un hipopituitarismo por necrosis de la pituitaria, porque al tener una irrigación, no pues como el pulmón que tiene doble irrigación o como otros órganos, era muy fácil que con una hemorragia severa en la redistribución de sangre, que siempre se va a ir al cerebro, ojo, yo me dicen, pero eso está en la parte del cráneo, sí, pero no es una parte fundamental. Entonces, justamente salía esto necrosado, ¿ya? Y ahora el síndrome de Sheehan. Lo acepto, pero no me acuerdo. Ya. Entonces, lo que pasaba aquí era en el momento de que ocurría el posparto, teníamos una gran preponderancia de adenomas de necrosis hipoficiaria, ¿ya? Entonces, esto también nos sirve para señalarnos de cómo es la manera del eje hipotálamo, hipófisis, órgano. Se acordarán ustedes en fisiología y en fisiopatología que les han tomado los ejes, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya pasó ya, fue otro año. Ya, entonces nosotros tenemos aquí las neuronas que nos van a sintetizar no las hormonas que estimulan, sino las hormonas que liberan, release, ¿no? Que liberan. La hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento que se llama la somatostatina, la hormona liberadora tirotropa, la hormona liberadora corticotropa, la hormona liberadora gonadotropa y la hormona, la de prolactina, perdón, hormona liberadora de la prolactina, ¿ya? Entonces, esto de aquí, todas se iban a la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, todas estas ya pues estimulaban la GH, la TSH, la ACTH, la FSH, LH y prolactina, y todas esas se van a sus respectivos órganos. La GH actúa a nivel total, ¿verdad? Porque es hormona de crecimiento. La TSH a nivel tiroideo, la ACTH a nivel de las adrenales, pero también hay una parte que actúa a través de los melanocitos, hay una parte que también actúa a través de la esteroidogénesis, ¿ya? La FSH y LH, ovarios, testículos, PLH, la mama principalmente. Ajá, muy bien. Entonces, aquí es otra vez para recordarles, ¿no?, el plexo venoso capilar y el gran riesgo que corre y lo bueno que mejora la medicina para poder prevenir todo esto. Entonces, histológicamente, ¿cómo podemos observar las células? Aunque les voy definiendo de que el diagnóstico de qué adenoma hipoficiario es, para ponerle nombre, somatotropo, lactotropo, corticotropo, eso es con inmunohistoquímica sí o sí. Con histología nosotros podemos suponer, porque podemos decir donde hay más evidencia de mayor células acidófilas, que vendrían a ser las eosinófilas, las más rosadas, donde hay más células moradas, las basófilas, y donde hay más células que el citoplasma sea clarito y que pareciera que estuviera flotando en la nada el núcleo, ¿ya? Yo puedo suponer, pero ¿cómo hacía yo el diagnóstico? Cuando el médico tratante, el endocrinólogo, me mandaba su sérico, ¿no? Me mandaba si estaba elevada la prolactina, pues yo ya ponía compatible, ¿no?, tipo lactotropa, ¿ok? En cambio ahora con la inmuno nosotros sabemos exactamente y ya no requerimos que nos manden información. Eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que la medicina para la parte de anatomía patológica ha avanzado ante la necesidad, debido a que los cirujanos y los clínicos no mandan ninguna información, a las justas el nombre, ¿ya? Entonces, también ¿qué cosa ha mejorado? Ha mejorado en que todos se van a dividir, o casi todos, densamente granulados y escasamente granulados. A ver, los expositores, ¿y para qué me sirve densamente o escasamente? ¿Solamente porque lo veo histopatológicamente? ¿O para qué me sirve yo dividirlo escasamente granulado, densamente granulado? Alce la mano a los que van a exponer adenoma hipoficiario.
El Rospi, ¿para qué me sirve? No eres tan chiquito, pues. Ah, no. A ver, Palacios. Para ver los niveles. O sea, si se segrega mucho es densamente y si es escasamente se segrega poco. Interesante. Pues sí, tiene relación, pero no fue para eso que fue dividido. Cerca. ¿Nadie? 2 puntos sobre el seminario. ¿Se refiere a los microadenomas y macroadenomas? Ah, el densamente. Uno de ustedes ha ido a la clase de mi esposo, Tatiana, y ya sabía que era así. Que todo lo que me diga será usado en su cuerpo. Acosándolo, ¿no? No, ayer le pedí permiso. Sí, te dio permiso. Me llamó primero. Es que quería seguir la hilación. Como no sabía Ah, o hacer. sea, a mí no me sirve. No. Apunta bien. Por eso estoy acá, Doc. Ah, porque no le entendiste nada. No. Ya. Bueno, nadie me respondió. ¿Saben por qué? Por la terapia. Los que son densamente granulados responden bien a la terapia. Y los que son escasamente granulados, lamentablemente no. ¿Ya? Ya recién lo encontró. Muy tarde. Entonces, lo que vamos a ver que se llama eosinófilos van a ser justamente los que producen hormona de crecimiento, ya las somatotropas y los lactotropos. Por eso es que antes nos quedábamos allí, porque si yo veía la producción yo no podría saber exactamente a menos que me dieran el dosado. En la basófila tenemos la folícula estimulante, la folícula estimulante, no, la estimulante de tiroides, aquí sí la folícula estimulante, la luteinizante, y aquí está la proopiomelanocortina, que se divide en 3, ¿ya? A veces solamente colocan los otros 2, pero en realidad son 3. Es la gamma melano, estimulante, hormona melanoestimulante, que obviamente va a ir para los melanocitos, la ACTH, que nos va a dar la disfunción, lo que es el síndrome de Cushing por haber liberado demasiado cortisol, y la beta-lipotropina, que se da para la esteroidogénesis, ¿ok? Ahora, las cromófobas no tienen, como les digo, afinidad por las funciones, pero aún así no sabríamos decir si se respecta a célula madre, a una cromófola degranulada o a una que ya está para degeneración. Esto es fácil, ¿verdad? Si yo digo tirotropina, yo digo que actúa normalmente, ¿qué? Para hacer, ya vamos a ver la parte de tiroides, pero ¿qué es lo que haría? Haría que primero ingrese a la tiroides y luego salga. Claro, sale triodotironina, que es el T3, y sale la tirosina, que es el T4, ¿no? Y eso se produce gracias a que la tiroglobulina se mezcla con el yodo, ¿verdad? Ya, tienen que recordar. Y la hormona de crecimiento, bueno, que va a actuar a nivel total, ¿verdad? Ahora, la corticotropina actúa a nivel de la corteza suprarrenal y principalmente, y acuérdense que son 3, aquí solamente estamos viendo la del medio, la ACH, que va pues a ayudar a elevar la glucosa sanguínea. ¿Para qué? Porque todo tiene un porqué, ya que esto va a ser su contraparte a la secreción de insulina dada por el páncreas. La folícula estimulante, que ayuda obviamente para la ovulación, igual que la luteinizante, y dependiendo en el varón, el testículo, ¿no? Y la prolactina para la función de la leche. Ahora, esto es lo mismo, ¿ya? Esto ya lo van a tener en lo que les mande a diario. Ahora, ¿dónde tenemos la inhibición? Como en el eje hay un feedback positivo que vendría a ser del hipotálamo, yo libero valga la redundancia, liberador a la adenohipófisis libera el estimulante y se va al órgano a actuar. Y yo como contraataco y como le digo a la hipófisis cálmate, la hipófisis le dice al hipotálamo ya no. A través de esto, la hormona de crecimiento tiene un inhibidor que es la somatostatina, que coincidentemente también lo libera la parte del hipotálamo. La prolactina tiene la dopamina, pero en la ACTH no se conoce. Básicamente lo único que va a hacer es que en niveles elevados de cortisol, ¿no? Va a hacer un feedback negativo, una sinergia, lo mismo que en la FSH y LH. Acuérdense que estas dos sí tienen un inhibidor con nombre propio, ¿ya? Y la TSH también con la somatostatina. Ahora, esto de acá, ¿se acuerdan? En la parte de la histología, ¿se acuerdan cuando ustedes veían hipófisis de manera normal, ¿no?
Primero veíamos que eran las células eosinófilas o también llamadas acidófilas. En otro lado vamos a ver que a la palabra acidófila también se le llama oxifílica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran las de acá? La hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran las cromóforas? Células madre, de repente células degeneradas, ¿ya? O células cromóforas sin degranulación o baja degranulación. Las basófilas, ¿cuáles eran? La folículo estimulante, ¿no? Ya, eso de ahí. Y aquí tienen ustedes las de mayor incidencia en adenomas hipoficiarios hasta la de menor, ¿ya? Tenemos que la más común, no, en realidad son la cantidad de células que hay, porque la más común es esta, ¿ya? La más común es la lactotropa, o mejor dicho, el prolactinoma, ese es el más común, ¿ya? Aquí te están hablando de la cantidad que pueden estar presentes en la hipófisis. ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago con la misma inmunistoquímica del nombre. La inmunistoquímica se llama inmunistoquímica hormona de crecimiento, prolactina, propio opio, melanocortina, CTH, MCH, LPH, TSH, FSH y LH. Ahora, en el óvulo, eso es lo que vimos en el posterior, en el anterior. En el óvulo posterior, ya les he dicho, no hay glándulas, hay tejido neural y las partes de los axones y las células que llegan a tener función glial van a ser conocidas como pituicitos. Se conecta si se conecta, porque si no, de todas maneras no podría almacenar la oxitocina y la vasopresina. Otro nombre para la diurética arginina, vasopresina, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí lo mismo, ¿ya? Lo mismo, de cómo liberan por la parte posterior y cómo aquí sí tenemos septos, ¿no? De células que van a segregar diferentes estimulantes de hormonas. ¿Quién me dice de los que van a exponer hipófisis? ¿Esto qué sería? La parte de aquí de hematocilina y eosina. Si ya les mostré adenohipófisis, ¿esto qué será? Neurohipófisis, ¿no? Todas estas, para que ustedes vean de que de verdad el tejido nervioso le hacemos una inmunistoquímica de enolasa específica, ¿ya? Neuroenolasa específica. Y esto marca en marroncito las partes de los axones. Esta inmunoperoxidasa que ustedes ven de marrón, marca marrón. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una baja función de la glándula hipófisis? ¿Ya? Esto puede pasar cuando se pierde, puede ser un caso clínico o una pregunta directa. Cuando ya llegamos a la pérdida del 75% de la hipófisis, estamos hablando de que no va a haber una adecuada estimulación de todas las hormonas que ya se han mencionado, ¿ok? Quiere decir que, mira, imagínate qué noble es esta glandulita pequeñita que si llega al 50% aún todavía no tienes ningún problema al momento de secretar tu prolactina, tu folículo estimulante. Pero si ya se pierde más del 75%, estás hablando de un hipopituitarismo, ¿ok? ¿Y el panhipopituitarismo también? El panhipopituitarismo se refiere a que todas las adenohipófisis y neurohipófisis todas están bloqueadas. En cambio, aquí estamos hablando del hipopituitarismo en general. O sea, este 75% podría comprender solamente dos. Podría comprender el somatotropo y podría comprender el lactotropo. ¿Ya? Entonces, si se asocia a una disfunción de la hipófisis posterior, ¿qué podría haber? A una disfunción de la hipófisis posterior. Al momento del parto, ¿para qué es importante la oxitocina? Para que contraiga el útero, ¿verdad? Entonces habría atonía uterina. Y importante es también para la secreción de la leche, ¿verdad? No solamente viene con prolactina, o sea, la prolactina va a ayudar a la formación de la leche, pero para que pueda secretar está la oxitocina. Y también para una estabilidad emocional, acuérdense que la oxitocina también nos ayuda en eso. Ya, ahora, aparte de esto, la vasopresina nos daría la diabetes insípida. Entonces, cuando nosotros vemos el problema aquí, te remarca en la diapositiva, ¿ya? No pienses que es de hipófisis. Como la hipófisis solamente su almacén, piensa que el problema es más arriba, ¿ya? Piensa que el problema es más arriba, busca más arriba en el hipotálamo. La clínica va a depender de las hormonas alteradas. Si yo no tengo una adecuada producción de GH, de hormona de crecimiento, voy a tener un MESI, ¿no? Un MESI, y ya con tratamiento, ¿no? A tiempo voy a poder mejorar eso. Si no, si es muy severo, podría tener un enanismo hipoficiario. También nosotros vemos de que más bien el aumento de esto que nos podría hacer dos cosas, o acromegalia o gigantismo. Eso lo vamos a ver en cada uno de los adenomas. Esto,
La deficiencia, porque ahorita estamos en bajo. Doctora, La deficiencia en mujeres, dime. una consulta. ¿Y la deficiencia de GH, a qué edad es posible, digamos, tratarla para que no exista una La deficiencia de GH, como esto realmente es de clínica benigna, los adenomas, ¿ya? Solamente hay algunos que sí son bastante agresivos, como por ejemplo el adenoma corticotropo de las células de Cruz, ese sí es bastante agresivo. Los demás realmente no, pero para eso es que el niño siempre tiene que ir a sus controles. Y si es mucho mejor, el niño tiene que ir una vez al año con el endocrinólogo pediatra, ¿ya? Porque el pediatra tiene, aparte de su tabla de crecimiento, tanto varón y mujer, sobre todo los varoncitos, que es más fácil poderlo no solamente con el Tanner. ¿Se acuerdan del Tanner cómo era? La escala de los vellos, del 0 al 5, el crecimiento de las aureolas, de los pezones, de los niños, del pelito. ¿No se acuerdan? Bueno, entonces el endocrinólogo hace una adecuada evaluación y sobre todo de los varones el tamaño de los testes. Todo eso lo va evaluando y también pide una radiografía si considera necesario. ¿Por qué? Porque en la radiografía los niños van a tener su epífisis, qué tanto tamaño tiene de todavía de poder crecer, entre la epífisis y la metáfisis del cartílago de crecimiento. Entonces, si él ve de que primero lo que va a hacer es medir la talla, hay una fórmula de la talla del papá más la mitad de la mamá, debería dar el pronóstico del niño. Entonces, cuando pasa eso, y porque a veces vienen preocupados, no, mi hijo está pequeñito, pero ves a la mamá y el papá y dices, no te sale. Luego tú le sacas su hemoglobina, una vez al año el niño pasa exámenes serológicos. Obviamente estoy hablando de niños mayores de 5 años que ya han pasado por todas sus vacunas, ¿ya? Entonces, cuando ve los serológicos y ve que todo está bien, que no hay anemia, o sea que la vitamina O ya está bien, ¿ya? Quiere decir, no, acá sí hay un problema. Veo a la mamá de 1,65 m, que es una talla un poquito más arriba del promedio de las peruanas, veo al papá con 1,85 m, no, aquí hay un problema. Ahí saco radiografía, evalúo y puedo empezar con el GH, ¿ya? Puedo empezar con el GH. Pero principalmente es a partir de los 5 años se comienzan a evaluar los endocrinólogos. Por eso ustedes, cuando ya tengan sus hijitos, llévenlos al endocrinólogo pediatra, ¿ya? Ustedes sí van a tener la posibilidad. Saben que miles de peruanos, millones, no tienen esa posibilidad, solamente van a la enfermera para su cartilla hasta los 5 años de al menos las vacunas. Entonces, en los varones, ¿qué puede ocurrir? Si en la mujer hay amenorrea, esterilidad, porque ¿qué? La folícula estimulante justamente va a hacer que este ovocito primario, secundario, ¿no? Pase a ser, ¿qué más? Ovocito terciario. ¿Qué más? Folículo de Graf, luego eclosión, ¿no? Y pase esto. En los varones, ¿no? Podría tener problemas de impotencia, disminución de líbido, ¿no? Y la pérdida de la maduración, pérdida del vello púbico y axilar. Y en una baja prolactina no me produciría la leche que tanto necesita el neonato, ¿no? Nunca va a reemplazar la fórmula, por más cara que sea, por más que te diga que tiene DHA, no sé qué cosa más, a la leche materna. Entonces, ¿cuál sería una causa primaria de hipopituitarismo? Acuérdate, cuando te hablan primaria no te marees. Acuérdate, aquí estamos si bien hablando del eje para el examen y para la vida. Si estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, órgano correspondiente, si te dicen primario, no te vayas al hipotálamo. Eso es lo que se confunden bastante y se confunden en el examen. Habla de la hipófisis. Primario, está hablando de la hipófisis. ¿Ya? Entonces quiere decir que la causa más frecuente sería un adenoma. La más frecuente, esto sería la más infrecuente, la metástasis, que justamente el cáncer de mama, el cáncer de próstata, te haga una metástasis a la hipófisis es rarísimo, ¿ya? Pero puede presentarse. O lesiones con efecto de más. Esto todavía es más frecuente que un adenoma. ¿Por qué? Porque puede ser de que sí tenga un tumor cerebral, un tumor supracelular y que se esté herniando y se esté yendo y comprimiendo la hipófisis. Si comprime la hipófisis, el problema no es la hipófisis, el problema es que lo está comprimiendo y ya no puede elaborar y ¿no? secretar sus folículos estimulantes, sus luteinizantes, ¿ok? Otro, lesiones traumáticas por andar en moto, por andar en carreras, ¿ves? O también, pues, por diferentes accidentes. Una hemorragia subaranoidea, lo mismo.
Y acá, otra radiación. No necesariamente que sea la hipófisis, sino que sea una radiación porque tienes otro tumor, ¿no? De repente sí lo vamos a hablar, astrocitoma, un ependimoma, y lamentablemente tu hipófisis de 1 centímetro con irrigación venosa y de un plexo bastante delgado, se va a terminar por igual que la apoplejía hipofisiaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque has visto que la irrigación es muy poca y si la masa crece, si no es porque la masa la masa aplasta los vasos que están dando a tu hipófisis y también ya no hay secreción porque sin irrigación se muere la hipófisis. El síndrome de Sheehan que ya hemos hablado, estos son congénitos, ¿ya? Falta de o un mala evolución del momento de crecimiento neonatal, fetal de cada uno de nosotros, ya que puede haber quistes en la bolsa de Rathke y ahí sí que no tener un adecuado desarrollo de una hipófisis. Trastornos inflamatorios e infecciones, una meningitis que se extienda, una encefalitis que se extienda puede llegar hasta la hipófisis, ¿ok? No es ajeno. Y ya como causa secundaria sería una lesión hipotalámica, ¿ya? La secundaria es una lesión hipotalámica. Muy bien, entonces aquí está. Cuando hay una necrosis de la pituitaria, pensemos de que esta mujer es del año 1970, donde no se le colocaba ni un suero y solamente se decía, aguanta, el dolor es así, tu hijo lo vale todo. Entonces, ¿qué pasaba? Se necrosaba la hipófisis porque la señora había sangrado casi 1 litro, digamos. Todavía era compatible con la vida, pero el sangrado le había ocasionado necrosis de la pituitaria. ¿Cómo iba a estar más adelante ella? Una mujer muy pálida, porque su estimulante de la melanina estaba baja, un hipotiroidismo, ya no había una adecuada hormona liberadora, no, la hormona liberadora tirotropa estaba, la que no estaba es la estimulante de la tirotropina, ¿ya? Esta sí no estaba, acuérdate que es primaria, ¿ya? Acá el problema es la hipófisis, ¿que está dónde? ¿Dónde está ubicada? Así, Aturca, gracias, alguien me escucha. Entonces, luego de eso también, esa mujer no podía dar de lactar inmediatamente a su bebé, ¿ya? Ahora, otra cosa que también dicen por qué se producía justo la necrosis después del parto de la hemorragia, era porque al parecer cuando una mujer se embaraza, y esto lo han comprobado con resonancia, sí, ustedes dirán, pero está embarazada, ¿por qué le hicieron resonancia? No pasa mucho, ya, peor es la tomografía, pero era necesario, no por la investigación, sino se han hecho seriados. Pasa de que la hipófisis crece en el embarazo. Como es necesario tener mayor producción, la hipófisis crece. Ahora, no van a pensar que crece pues 3 centímetros, ¿no? O sea, son milímetros, pero es significativo para la irrigación, ¿ya? Entonces, a una mayor hemorragia, el mayor tamaño de la hipófisis en el embarazo hacía más rápida su necrosis. Luego igual también una insuficiencia adrenal y una falla, ¿no? O sea, hasta ahí nada más se quedaba porque para el siguiente hijo va a ser bastante difícil. Una causa también primaria, ¿qué sería? Un síndrome vacío de la silla turca. Y esto sería porque hay un tratamiento que destruye esto. Si es primaria, como les dije, esto ya lo hablamos, un defecto que podría haber una herniación de la parte supracelular y comprimir la hipófisis. Y aquí está, miren. Esto de aquí, ¿qué cosa es? La silla turca. Este es el huesito esfenoides. Esta es la parte supracelular. Este es el quiasma óptico. Por acá está pasando la subaracnoides, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si esto que está así, de pronto hay una variación y comienza a herniarse? La pituitaria, por compresión, va a disminuir también. Entonces, va a disminuir su función, ¿ya? Y hasta que quizás, si es que esta herniación no es detectada a tiempo, ¿no? Porque dependemos, a veces las personas no expresan suficiente clínica o no tienen los accesos para hacerse una resonancia, no llegaría a tiempo la cirugía, ¿verdad? Para corregir la herniación y estaríamos pues ya ante una necrosis pituitaria. Lo único que quedaría sería pues arreglar la herniación obviamente, pero de todas maneras tendría que haber suplemento hormonal. Y así es como se ve en la resonancia. Este es el quiasma óptico, aquí está la parte de esfenoides, esto de aquí. Y acá está el síndrome de la silla turca vacía, ¿ya? Ya saben, por compresión de un tumor o también porque la aracnoide se hace una herniación o también por radiación, ¿ya? Para los que van a hacer neurocirujanos. Ahora, la diabetes insípida, primero la vamos a tocar porque es la más cortita y de ahí los adenomas. ¿Cómo
se manifiesta y obviamente me podría confundir y por eso le colocaron el nombre de diabetes, ¿no? Porque había pues polidipsia, poliuria, ¿no? Lo que no hay es polifagia, polidipsia, poliuria. Entonces, cuando vieron de que no había ningún problema con el páncreas, no había ningún problema con el azúcar en nivel de en sangre, no había problema con insulina, se dieron cuenta de que el problema era más arriba y justamente y caprichosamente es raro en la neurohipófisis, ¿ya? Y hay 4 tipos de causas en las cuales podría expresarse la diabetes insípida. Que la ausencia sea efectivamente de la producción de vasopresina, quiere decir que en el hipotálamo no se está produciendo vasopresina, ¿ok? Ya, esa es la central, hipotalámica. La nefrogénica, hipotálamo e hipófisis están bien, pero a nivel del riñón hay una resistencia a la antidiurética. ¿Y dónde, te acuerdas, actuaba la antidiurética? En el túbulo distal y en el colector, ¿no? ¿De acuerdo? La dipsogénica, cuando había un excesivo consumo de agua porque había un daño hipotalámico, ¿ya? La gestacional, porque ya ves, siempre hay riesgo. La placenta produce una enzima que va a destruir la ADH. Básicamente era una respuesta autoinmune dada en la parte gestacional. Ahora, también hay otras causas, hay causas psicológicas, ¿no? Que generan diabetes insípida. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esa? ¿Qué será? ¿Filia? Cuando consumen psicológicamente por ansiedad un montón de agua y también orinan un montón de agua, eso hay que hacer diagnóstico diferencial porque no es un problema hipotalámico ni de hipófisis. Tiene un nombre gracioso todavía. Si lo digo se van a reír, por eso quiero que lo diga otra persona. Un punto sobre el seminario, problema psicológico que puede estar relacionado a ansiedad, a depresión. No, depresión no, ansiedad, trastornos de ansiedad. ¿Nadie? Me lo van a hacer decir. Se van a reír. Pero es la verdad, fotomanía. ¿Ya? Eso es, ya sabía. Niños, ya. Entonces, en la parte central, que es lo que de repente más nos interesa por el eje hipotálamo hipófisis, quiere decir de que aquí hay daño en la cirugía, porque hubo un tumor o de repente por un traumatismo, por una inflamación, por una infección, trastornos autoinmunes, mutaciones genéticas heredadas, ¿ya? La clínica, paciente orina hasta 20 litros al día. Ahora no se preocupen porque es que toma también hasta 20 litros al día, por eso es que puede orinar así. 20 litros, así es. El otro desorden psicológico del que ya saben su nombre también ingieren esa cantidad, pero tienen riesgo de hiponatremia, ¿ya? Porque barren cuando les van a emergencia y cuando les diagnostican la hiponatremia, tienen que también ver si es que es un problema psiquiátrico. Ahora, esto de aquí son justamente la parte de donde actúa la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, como hay deficiencia en la diabetes insípida, sea porque qué cosa, hubo un tumor, ¿no? Que de repente al momento de cirugía, también se llevaron la hipófisis que era chiquitita, la jalaron con todo, o al momento de la radiación, o al momento de un traumatismo, aquí están todas. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel del riñón, del túbulo colector y del túbulo distal, no se va a actuar la antidiurética, no se va a reabsorber, entonces el agua simplemente sale. Y si el agua sale, la necesidad que va a hacer que uno tome agua, ¿no? Ahora, los adenomas, los adecuados nombres de los adenomas, y yo estoy segura que en su diapositiva está el nombre adecuado, no se llama adenoma hipofisiario, se llama tumor neuroendocrino pituitario. Los PIT-NETs es el nombre adecuado según el OMS del 2021, ¿ya? Sí, tienen que estar así atentos. Voy a salir el año pasado. El penúltimo era 2017. Ahora me van a decir, yo lo hice con el del 2017. ¿No? Todo se lo sabe, ¿verdad? Ya, antiguamente llamados. Entonces, si yo te coloco esto en el examen, porque te voy a dar mi diapositiva, no me vas a decir, doctora, esto yo no sé, yo no lo vi. Ya, es el antiguamente llamado adenoma pituitario. Ya, representa cuánto de las neoplasias intracraneales, nada despreciable, un 15%, ya, es más frecuente en este grupo etario de mediana edad de 30 a 60 años. Y sí, las mujeres estamos bastante más afectadas que los varones. Están los incidentalomas. Ya les he dicho que la palabra incidentaloma es que lo encuentro de casualidad porque no me generó ninguna clínica, ¿ya? No me generó ninguna clínica. Se ha visto hasta un 14% de las necropsias que hay adenomas.
dentro de las divisiones que ya lo habíamos tocado. Los microadenomas son menos de 1 centímetro, los macroadenomas inclusive han llegado a ser más de 4, han llegado a ser más de 4, pero son raros. Y acá están los adenomas gigantes, ¿ya? ¿Cuáles creen que sean los que producen síntomas? ¿Los microadenomas o los macroadenomas? Síntomas, me refiero a síntomas propios de la estimulación del órgano. Micro. ¿Por qué? Porque si no, no lo diagnosticarían tan chiquito, porque obviamente en un prolactinoma que sea pequeñito, la galactorrea en mujeres se presenta, en varones no, en varones hay otra sintomatología. La galactorrea se presenta y la mujer de 20 años se asusta cuando ve eso, inmediatamente va al médico, le hacen su resonancia y le dicen un microadenoma. ¿Por qué llega a ser tan grande? Porque justamente no hay sintomatología hasta que hace efecto de masa y te deja ciego, ¿ya? Te deja ciego, ¿por qué? Porque ahí nomás usted ya es óptico, ¿ya? Entonces, ¿cuál preferirías tener si es que tuviéramos un microadenoma? ¿Ya? Porque te va a avisar el otro muy tarde. ¿El feocromocitoma se aplica lo mismo? El feocromocitoma, no, eso no tiene que ver aquí. No se aplica lo mismo. O sea, si es grande, no produce síntomas. Ya. Ahora, ¿dónde está la mutación? Y esto lo vamos a ver en cómo es de todas las hormonas, todas de las que vienen de aquí liberadas y estimuladas por la hipófisis, actúan a nivel del gen AS, ¿ya? Entonces, las mutaciones, esto es importante, en el gen AS. He encontrado, no solamente en este tipo de adenomas, pero se establece de que, para que vean su relevancia, que dentro de los segundos más comunes, que son los adenomas somatotropos, está el 40% ubicado que este gen está mutado. ¿Y qué es lo que hace este gen? Activa constantemente el AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué es lo que me hace? La proliferación, ¿ya? Y si me activa constantemente quiere decir que no va a haber un mecanismo regulador y yo simplemente sigo estimulando, sigo creando más estimulación para la mama con la prolactina, para el ovario con el folículo estimulante. Otras mutaciones ya de la USP8, encontrado hasta un 62% en los adenomas corticotropos, y potencia la actividad del gen del factor de crecimiento epidérmico, ya aquí también. Características clínicas, acá estaban, mira, a ver, síntomas asociados al exceso en los microadenomas, lo otro en el macroadenoma, ya, en el macroadenoma. Ahora, ¿qué pasaría también aparte de un macroadenoma, aparte de la visión borrosa o aparte de que haya ceguera, ¿no? Podría ser de que cualquier tumor, este es benigno, pero cualquier tumor que crece demasiado, ¿qué va a ocurrir con su vascularización? Va a ser insuficiente, entonces va a producir necrosis hemorrágica. Y esto sí, imagínate, es un sangrado intracraneal, entonces tienes que ir de urgencia, ¿verdad? Porque te va a generar ¿qué? Una hipertensión endocraniana por una hemorragia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen ustedes en sus roles y aplica para todo. ¿Qué pasa? Digamos que esto es cualquier órgano, porque hasta en la tiroides lo vamos a ver, ¿ya? Y tiene un receptor para, obviamente, este va a estar presente en piel, en hígado, en varios lugares. Este, básicamente, en la tiroides, este de aquí en la mama, ¿ya? Tengo un receptor, mi ligando es este. Yo normalmente lo uno, y esta es la proteína genasa. ¿Ya? La proteína genasa. La proteína genasa tiene dos partes, la alfa y la beta gamma. Entonces, cuando se une ligando, este GTP viene y fosforila, ¿ya? Y pasa a ser que se separe de la beta gamma y solamente la alfa fosforilada me hace que mi adenilciclasa actúe y haga una proliferación y que comience a sintetizar más hormona y a secretar. Pero cuando el GNAS está mutado, porque lo normal sería que yo termino de hacer mi producción y normal, por ejemplo, si está en la tiroides, mi tironina, mi tirosina en sangre, me dicen que están en niveles normales, entonces automáticamente ligando se baja. Pero ¿qué pasaría acá? Acá, y lo normal sería también que se vuelva a unir y vuelva a su lugar normal con la beta gamma. Pero ¿qué pasa? Está mutado, entonces nunca se llega a unir con la beta gamma y sigue solita la alfa y sigue promoviendo la liberación de las hormonas. ¿Se entiende? Entonces, esto de aquí es para que se diviertan. No lo voy a tomar, o tal vez sí. Esto de aquí es la parte de la OMS, en la cual, eso no lo tiene, en la parte de la OMS que dicen de que cuando tú tienes
un síndrome, porque muy bonito sería que te venga, sí, la mayoría de veces te va a venir solamente adenoma hipoficiario lactotropo, adenoma hipoficiario corticotropo, pero a veces cuando te vienen neoplasias endocrinas múltiples, tú tienes que pensar de que obviamente en estas tú vas a tener predisposición a buscar adenomas pituitarios. Ya esto ya lo saben todos los endocrinólogos, los neurocirujanos, los neurólogos, que cuando encuentran un tipo así, tienen que hacerle una resonancia de cerebro para ver qué tan incrementado o variado está esa hipófisis, ¿ok? Y esta de aquí es la que de repente está mucho más desglosada, es la que tú tienes en el Robbins, en la que, no me acuerdo en qué página, en la que tienes básicamente lo mismo. Te voy a decir lo que tienes que saber. En la parte del adenoma somatotropo, siendo el segundo más frecuente, eso lo tendrías que recordar, ¿ok? Porque el lactotropo es el primero en frecuencia. Ahora, siendo el segundo más frecuente, doctora, no creas que son todos estos. Entran, sí, pero cuando yo te pregunte división, me vas a decir estas dos: densamente granulada y escasamente granulada. Ya te dije para qué te sirve esta división. Te sirve porque histopatológicamente tú sí ves mayor depósito, y también cuando le haces la inmunohistoquímica, la GH, adivina cuál va a pintar más, la densamente granulada. ¿Y esto para qué es? Esto es para el tratamiento. Este va muy bien con análogo de somatostatina, ¿ya? Se recupera. En cambio este no. Y si no se recupera, ¿a qué va a ir? A cirugía, ¿verdad? Ahora, estas de aquí, también para que tengas otra idea, está relacionado con un problema en el factor de transcripción PIT1. Siendo factor de transcripción, también lo puedo ver con inmunohistoquímica. Le hago y tienen que pintar el núcleo, ¿ok? El PIT1. Ahora, ¿qué significa esto, doctora? La inmunohistoquímica también, el inmunofenotipo. Ahora, el GH, olvídate de la prolactina, ¿ya? Puede ser positivo o negativo, esto realmente no te da diagnóstico, ¿ya? Solamente el GH. Y esto es la citoqueratina de bajo peso molecular, en inglés, ¿ok? Que tiene que estar en un patrón de tinción perinuclear o difuso. En cambio, aquí hay algo bien característico en el adenoma somatotropo escasamente granulado, los cuerpos fibrosos. Eso también te va a decir, y te voy a enseñar en una imagen, los cuerpos fibrosos le pertenecen a este de acá. Cuando estamos hablando de adenoma somatotropo, le pertenecen al escasamente granular. ¿Cuál se va a cirugía? El de abajo. ¿Cuál se va a tratamiento con análogo de somatostatina? El de arriba. ¿Ya? Ahora, este de aquí, el adenoma mamosomatotropo. Este es interesante comparado con el mixto, porque tienes que hacer una división. En la misma célula, tú vas a ver que en la misma célula te tiñe GH con prolactina, en la misma. ¿Qué quiere decir? Que si bien la mayor cantidad estimula la hormona de crecimiento, también estimula a la hormona que produce prolactina, más no es un adenoma lactotropo solo. Por eso se llama mamosomatotropo, ¿ya? Entonces, pero doctora, ¿y el mixto qué sería? El mixto es que en el mismo campo yo veo dos células diferentes y no me tiñen las dos inmunohistoquímicas GH y PLH, no me tiñen en la misma, sino en una parte me tiñe GH y en otra parte me tiñe PRL, prolactina. ¿Se entendió? Ese es mixto. Si me tiñe en la misma célula, ese es mamosomatotropo. ¿Ya? Y también adivina qué está involucrado, también este gen PIT. Lo que yo te puedo preguntar es lo siguiente, porque esto sí lo tienes que saber. ¿Cuál es el factor de transcripción involucrado que está fallando para que se produzca un adenoma somatotropo? El PIT1. Y te voy a poner PIT1, te voy a poner TPIT y te voy a poner SF1. Y te puedes confundir. Mira que el TPIT tiene que ver con el adenoma corticotropo. El SF1 solamente tiene que ver con el gonadotropo. Son los factores de transcripción alterados, son las mutaciones alteradas en estos factores de transcripción. ¿Ya? Esto también lo tienes en el ROMS y en el ROMS está más entendible. ¿Ya? Entonces, luego esto lo vamos a ver en cada uno, pero así es como lo tienes que abordar, ¿ok? Ahora, esto de acá. Ya, no se ve, pero cuando lo tengas en tu mano se va a ver. Aquí está mucho más ordenado, mira.
Primero, el linaje PIT está en todos estos. El linaje PIT, ¿ya? Tumores del linaje PIT1. Los somatotropos, los lactotropos, los que son coincidentes en una misma célula, los mamossomatotropos, los tirotropos, los plurihormonales. Si quieres saber qué es plurihormonal, quiere decir adenomas que te dan sintomatología hasta de 3 órganos, ¿ok? Ahora, otro, tumores acidófilos de stem cell y también las partes de un linaje inmaduro PIT. Ya, te los tienes que saber todos, principalmente los 4 primeros, ¿ya? Porque yo te puedo preguntar, dígame usted si es los que están en la lista que sigue son atribuibles a tumores de linaje PIT. Y van a ser 4 y uno de repente te voy a poner que es corticotropo, ese no es. ¿Se entiende? Veo llanto. Veo crisis en silencio. Ya. No, pero miren, es fácil, ya. Más fácil. GH, PLH, TRH es PIT. CRH es TPIT. Y gonadotropina, FSH y LH es SF1. ¿Así se entiende más? Tú vas a exponerlo, ¿no? Excelente. Berropi les va a hacer entender. Ya, entonces ahora vamos, que esto es bonito, esto es fácil. En la parte de el segundo más frecuente, adenoma somatotropo, ya, acá y te lo voy a poner, mira, en cada uno te estoy poniendo cuál está involucrado, ya, en cada diapositiva, PIT1. De edad promedio, sí, acuérdate para el caso clínico, la distribución es igual, ya, ¿qué pasa? Pasa de que si el adenoma somatotropo se da y comienza a ser funcionante en un niño, sí te va a dar gigantismo y lo vas a detectar más rápido. ¿Por qué? Porque obviamente un niño que tenga pues la talla de los padres, que sea el peruano con promedio 1,60 m y que de pronto crezca de 5 y parezca de 8, de 6 y parezca de 10, te va a llamar la atención. ¿Ya? Te va a llamar la atención. En cambio, este se demora en diagnosticar. ¿Por qué? Porque el primero va a crecer vertiginosamente debido a que no hay cierre todavía del cartílago de crecimiento. Y si ahí actúa el GH, esto puede crecer, hasta inclusive dañar bastante de sus órganos, porque un crecimiento tan rápido sin que se acomode cada uno de ellos genera el problema. No solamente qué bonito que me dé gigantismo. No, tienes que recibir análogos de la somatostatina, ¿ya? Pero en la acromegalia más bien nos puede dar a cualquiera de nosotros si nos comienza a crecer un adenoma hipoficiario, porque ya están cerrados nuestros cartílagos de crecimiento, la metáfisis con la epífisis ya están soldados. ¿Y qué va a pasar? No vamos a crecer en elongación, eso va a aparecer porque es en base al crecimiento de los cartílagos. ¿Ya? Y va a parecer que sí crecemos un poquito, porque ¿dónde tenemos cartílagos? En las articulaciones, pues, y va a parecer que crecemos un poquito, pero vamos a tener osteoartritis. Aparte de eso, ¿qué vamos a tener? Crecimiento ancho, manos anchas, pies anchos, cara ancha, con la parte de los supraciliares, ¿ya? Van a haber estigmas de la cara del acromegálico. Y esto es lo que demora más, porque a veces esto transcurre durante años y a veces la persona no se da cuenta que está cambiando de fase hasta muy tarde, ¿ya? Doctora, ¿y no se relaciona un Marfan? No, el Marfan tiene otro tipo de sintomatología, ¿ya? Ahora, otro tipo de etiología. Entonces, en la parte de la acromegalia, primero porque gigantismo es más fácil, pero en la parte de la acromegalia, ¿qué vas a ver tú en tu tomografía, en tu resonancia, en tu radiografía? Un engrosamiento de la calota, ¿ya? Tu calota es bastante gruesa. Aparte, la fascia acromegálica, ¿ya? Esto de acá, los arcos supraciliares se engriesan. ¿Dónde hay cartílago? En la nariz también, la nariz comienza a crecer. Hay prognatismo, ¿ya? Aparte, también, acuérdate, la hormona de crecimiento no solamente a nivel de hueso, es a nivel de todos los órganos. Entonces, la tiroides, que te va a generar bocio. ¿Qué te va a generar a nivel de toda la columna y sobre todo de la columna torácica? Un endurecimiento y un crecimiento óseo. Tú dirás, qué bueno, me he vuelto fuerte. No, te da hiperostosis, ¿ya? Y eso es rigidez. Aparte, la cardiomegalia, no te digo que todo crece también, pero esto no te deja compensar. Además, ya hemos visto las cardiopatías, ¿verdad? Y sabemos que esto sería una secundaria, que no sería buena, porque no habría una adecuada, ¿qué cosa?
disfunción sistólica, ¿verdad? Ya, aparte de aquí, un tórax en tonel, ¿ya? Un tórax en tonel por el crecimiento óseo. Una normal intolerancia a la acción de la insulina, ¿ya? Por la glucosa estaría también muy subida. También habría disfunción a nivel tanto de varón y mujer, la mujer con desórdenes menstruales y el varón con disfunción sexual. Eso es lo que les decía, se incrementa en tamaño, ¿ya? Las manos y los pies. Por eso siempre atentos, ¿ya? En la acromegalia. Ahora, aquí estamos dividiendo el densamente granulado y luego vamos a ver el escasamente granulado. Para suerte, este que tiene tratamiento es el subtipo más frecuente. Causa en su mayoría acromegalia. Ocurre en pacientes mayores y tiene un curso clínico benigno. Usualmente son pequeñitos, ¿ya? Niveles relativamente altos de hormona de crecimiento. ¿Y este qué cosa es? Factor de crecimiento de insulina tipo 1. Y responden a los análogos de somatostatina. Entonces, este es como tú verías. ¿Te acuerdas cómo se veía la manera normal cuando había de todo, cuando había los estimulantes de la hormona de crecimiento, los otros de la corticotrópica? Entonces, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía el GH? Se veía rosadito, se veía acidófilo, eosinófilo o oxifílico, pero mira cuál en cantidad. ¿Qué es lo que más te llama la atención aquí, el rosado o el basófilo? El rosadito. Entonces yo más o menos me distingo de que sí me sigue la parte de histología, y además si tú te haces un pequeño esfuerzo ves en el citoplasma un punteado, ¿ya? Por eso se llama densamente granulado. ¿Y cómo lo corroboras? Lo corroboras con el GH, y el GH te hace esta tinción a nivel que no perinuclear. Nuclear, ¿quién te haría? ¿Cuál sería el factor de transcripción aquí que está mutado? El PIT1, Entonces, aquí yo no le he hecho PIT1, aquí yo le he hecho hormona de crecimiento, entonces sería citoplasmático, ¿ya? Y está densamente granulado, ¿sí? Ya, el escasamente granulado, igualito, tanto el denso como el escaso, el PIT me va a salir positivo, la variación va a ser mi histopatología y cómo me tiñe la GH, ¿ya? En el primero, en el densamente granulado era más de personas mayores, acá más de mujeres jóvenes. En el primero, así tienes que hacer tu cuadrito cuando estudias, para que se te haga más fácil. En el densamente granulado, tumores pequeñitos, de curso benigno, tumores grandes. En el otro, secretaba más GH, acá secreta menos. En el otro, sí se respondía a los análogos de somatostatina, este no responde. ¿Y cómo se ve? Igualito a la histología. Dime, ¿tú podrías diferenciar este de aquí de este de aquí? Por los gránulos, porque aquí se nota más, de una manera más pequeña. Yo sé que aquí te parece lo mismo, pero es porque la imagen no es la mejor, está pixeleada. Pero aquí, si tú lo vieras de repente así, te darías cuenta de que no es que el citoplasma sea recontra rosado, sino que los puntos eosinófilos son tantos que me hacen parecer que todo estuviera pintado homogéneamente. En cambio acá los puntos están más separados, son más escasos, que sí se ve. Acá sí ves la granulación, ¿verdad? ¿No? Miéntame, ¿ya? Sí, ya, entonces sí lo ves. Entonces, ¿qué cosa haces? Cuando tú ves los dos, ya tú te guías. Este es densamente, este es escasamente. Le tengo que hacer inmuno porque no lo puedo sacar así nomás. En el densamente yo le hago el inmuno con GH. Entonces yo lo veo bastante teñido. Este es densamente, le doy análogo de somatostatina. Este de aquí es el escasamente, este es el GH. Mira, compara ahorita te voy a decir cuál es este. Este de aquí compara el citoplasma con el de aquí. Mira, este de aquí parece que lo hubieran pintado todo de marrón, ya solamente lo único que no te pinta es lo azul del núcleo. Mira este de acá. Este es el GH. Ahora, ¿qué está pintando acá el núcleo? ¿Qué será? PIT1. ¿Qué será esto? Citoqueratina de bajo peso molecular. Esto es lo que en inglés dice así, low weight. ¿Ya? Ya. Entonces, otro, el que en la misma célula yo tenía presente las dos disfunciones, tanto hormona de crecimiento como prolactina, es el mamosomatotropo.
¿Qué me va a dar? Obviamente PIT1, GH y prolactina. Aparte, también me podrían causar esto. Me causaría acromegalia, sí, porque tu GH está activo. Me causaría galactorrea, muy poco frecuente, pero también es posible. Este es el mamosomatotropo. Y como tú ves, se ve igual, ¿o no? Se ve también igual. Por eso es que nosotros teníamos que usar sí o sí inmuno, porque no lo podíamos sacar acá. Acá lo único que podríamos hacer es adenoma hipoficiario con mayor cantidad de células acidófilas. Así nada más salía antes. ¿Ya? Y ahora, esta de acá, ¿qué es? Es el GH, y esta ¿qué es? Es la prolactina, PRL. Y tenemos que decir de que pintan en la misma célula. ¿Cómo, doctora, usted hace esto? Cuando yo tengo las dos láminas, lo pongo en el microscopio y lo superpongo. Ya lo superpongo y tengo que hacer el barrido con el micrómetro y tienen que verme en las mismas células y ahí le doy el diagnóstico de adenoma somatotropo. Ahora, el primero, el más frecuente, te va a venir a lactotropo. No diga, aunque no, porque es muy fácil. Lactotropo. ¿Qué te va a expresar? Prolactina. También que esté involucrado el PIT1. También está involucrado el PIT1. Este de ahí, acuérdate que el primero, el somatotropo, era más en mujeres de 30, 40, a excepción del escasamente granulado que eran mujeres jóvenes. En cambio, este lactotropo se da más en niños y adolescentes, ¿ya? También lo mismo, al igual que el somatotropo es más frecuente en mujeres, de edad promedio, más jóvenes, de 20 a 40, ¿ya? Cuando la preponderancia es niños y adolescentes, cuando va al segundo grupo igual son jóvenes, ¿ok? Entonces, aquí te va a hacer la diferencia entre mujeres y varones. Cuando tú le dosas a ambos sexos cómo va la prolactina en sangre, la de mujer suele ser más bajo, la del varón suele ser más alto. La de mujer suele ser un microadenoma, la del varón suele ser un macroadenoma. La de mujer suele presentar galactorrea, desorden ovulatorio. La galactorrea en un varón es raro y lo que presenta hasta casi en la mitad de casos es efecto de masa. El varón no es que le dé roche, tú digas, ah, doctora, llegó tarde porque le da roches y haya tenido galactorrea. No, él de frente puede haber debutado con problemas de visión, porque ya el adenoma lactotropo creció tanto que hizo efecto de masa. ¿Ya? Y como la disfunción sexual es sutil, ¿y en qué te estoy diciendo que es más frecuente? En niños. Entonces, ¿cómo van a poder ellos saber y pensar de que están pues ante una disfunción? ¿Ya? Ahora, en jóvenes, amenorrea, retraso de la pubertad, esto sí, por este lado sí lo podrías diagnosticar, ¿no? Por eso tienes que saber el Tanner, los vellos, la disposición de los vellos. Búscalo, te van a preguntar en medicina. Qué raro que no te hayan preguntado en medicina. En niños la mayoría son macroadenomas, ya te dije. ¿Por qué? Porque en ellos no va a haber galactorrea. Síntomas de efecto de masa. ¿Ya? Ahora, este también hay densamente granulado y escasamente granulado. Pero este es al revés. Qué bonita es la medicina, ¿no? Este escasamente es el más frecuente. Aquí ya no ocurre ya como el primero. Aquí el escasamente, todo eso vas a hablar, ¿no, Berrospi? Muy bien, ¿verdad? Por eso, chicos, no se preocupen, va a haber repaso después, por Berrospi. Escasamente granulado es el subtipo más frecuente, ¿ya? Puede crecer histológicamente de muchas formas y también puede tener cuerpos de samoma. ¿Qué más puede tener cuerpo de samoma? Carcinoma de tiroides. ¿Qué más? Carcinoma de ovario. Sí, de ovario también, muy bien, de ovario. Entonces, aquí también está el PIT1. Mira, en cuántas diapositivas estoy poniendo PIT1, ¿ya? Y la prolactina va a tener tinción nuclear. Entonces, aquí está el adenoma lactotropo. Aquí, a diferencia del otro, si bien también te puede parecer que es rosado, no es rosado, ya este es más basófilo. Inclusive hay algunas que van a tener unas especies de citoplasma un poquito más clarito. Tanto es así que a veces se van a confundir y para estar seguras, si no tenemos inmuno, le hacemos un PAS. Le hacemos un PAS porque te acuérdate que el glucógeno es PAS positivo, ¿ya? Entonces le hacemos un PAS y tiene que tener PAS negativo, porque esto de acá no está produciendo glucógeno, ¿ya? No está produciendo glucógeno. Y la tinción nuclear te va a dar, ¿qué cosa? Tanto el PIT como el PRL, como la prolactina.
Ahora, el densamente granulado, este sí es más, la tinción más fuerte, al menos eso sí se colige, ¿ya? Todo lo que sea densamente granulado, tu tinción va a ser más fuerte. Ya, aquí está. Esto no pienses que es un control, esto es lo mismo de acá. Esta es tu prolactina de tu tinción perinuclear, mira. Esto es tu escasamente granulado, tu densamente granulado. ¿Ya? Ahí está mejor para el momento para tu discernimiento. Ahora, esto no te voy a preguntar, solamente que en la clasificación también salió esto. Aparte, como tienes en la parte del adenoma somatotropo, que hay el mamo somatotropo, que lo consideran en esa división, aquí también consideran otro, consideran el adenoma acidófilo de células madre, ¿ya? Aquí lo tienes para leer, también está el PIT1, también va a estar positivo, ¿ya? ¿Y por qué aquí? Esto es bonito, no te lo voy a tomar, pero ¿por qué es bonito? Porque sí lo puedes distinguir con la hematocilina, porque la mitocondria crece tanto que te genera espacios claves. Mira, puede ser basófilo como el prolactinoma, que tú ves escasamente o densamente granulado, pero ninguno de los otros dos te va a hacer estos espacios, que tú puedes pensar que son artefactos y no, son las mitocondrias que han crecido bastante. ¿Por qué? Porque están siendo estimuladas. En este caso específico de células madre, de los ASCA, es esta variación. ¿Y cómo yo lo identifico? Con microscopía electrónica. ¿Te acuerdas que vimos microscopía electrónica en riñón? Ya te olvidas. Ah, sí, podocito, ¿te acuerdas? Ya acá no hay podocito, acá hay mitocondria edematosa, mira. Ya, esta es la mitocondria toda edematosa, ¿ya? Y aquí en la parte B que te dice que hay cuerpos fibrosos también, ¿ya? Que hay cuerpos fibrosos. Acuérdate dónde más debería haber cuerpos fibrosos, pero no había lámina, en el escasamente granulado del primer adenoma somatotropo, ¿ya? Pero está en las diapos. Ahora, ¿quieres descansar? Falta bastante, ¿no? ¿Descansamos? Ya, 5 minutitos. Pero toma la atención, que ¿qué está feo? No digan la verdad, porque aplicarlo de otra manera. Para aplicarlo así de más siguiente. ¿Se acuerdan?